Estamos muy contentos de estar aquí frente a ustedes, agradecidos con nuestro Dios por darnos esta linda oportunidad. Queremos extenderle a todos los amigos, las visitas, los hermanos, una sincera y cordial bienvenida a esta la casa de nuestro Dios. Pero también queremos aprovechar el espacio y el momento para extenderles también una sincera y cordial bienvenida, un saludo especial a aquellos amigos que nos sintonizan vía las redes. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y que a través de su palabra en esta noche Dios pueda hacer maravillas en ustedes y en nosotros también. Han aprendido mucho durante esta semana, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a quedar en el rostro y vamos a hablar con nuestro Padre para que nos dirija en esta noche en el estudio de su palabra, en este tema, los profetas menores. Querido Dios y eterno Padre, gracias. En esta hora, Señor, queremos orar para que tu palabra haga maravillas. Que tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, que tu palabra, Señor, a través de las ondas, pueda hacer cosas grandiosas en esta noche. Que podamos aprender de tu palabra. Que podamos, Señor, salir de aquí completamente convencidos de que en esta noche, Señor, hemos tenido un acercamiento contigo a través de tu palabra. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta noche, tengo una proyección por ahí, es titulado Los profetas menores. En esta noche hablaremos un poco acerca de los profetas menores y que durante toda esta semana o en el día de ayer se estuvo hablando acerca de los profetas mayores. En esta hora tendremos la oportunidad de conocer algunas peculiaridades, algunos datos importantes en el contexto de los profetas menores. Miren ustedes, por ejemplo, cómo de manera sencilla los profetas menores prácticamente en el Antiguo Testamento son 12. Son 12. Ellos son el libro de Oseas, el libro de Joel, el libro de Amós, el libro de Abdías, el libro de Jonás, Miqueas, el libro de Nahum, ¿verdad que sí? Habacuc, el libro de Sofonías, Ageo, Zacarías y el libro de Malaquías. Muchos se utiliza el término de profetas menores, no es porque su mensaje sea menor a los otros profetas en el Antiguo Testamento. Usted no podría decir, bueno, ellos son menores porque tienen menor relevancia o porque tienen un contenido un poquito... No. El texto es que son considerados profetas menores debido al pequeño contenido que tienen en comparación con los otros profetas mayores. Cuando uno analiza la estructura, cuando uno analiza el contenido, uno encuentra que son pequeñitos escritos, pero no es que son menores, porque tienen relevancia y mensajes grandiosos para cada uno de nosotros. Noten ustedes, por ejemplo, cómo el libro de Oseas contiene 14 capítulos y fue escrito entre los años 750 y los años 730. El libro de Joel contiene apenas 3 capítulos y escrito aproximadamente en los años 620 antes de Cristo. El libro de Amós, 9 capítulos, escrito aproximadamente en los años 753. Y el libro de Abdías, con un solo capítulo, escrito aproximadamente en el siglo 8 y en el siglo 6 antes de Cristo. Tenemos el libro de Jonás, con 4 capítulos, escrito aproximadamente en el siglo 8, siglo 8 antes de Cristo. El libro de Miqueas, 6 capítulos solamente, escrito entre los años 740 y el año 700. Y tenemos el libro de Nahum, con 3 capítulos, escrito entre los años 640. El libro de Habacuc, solamente 3 capítulos, escrito aproximadamente en los años 630. El libro de Sofonías, con 3 capítulos también, escrito en el mismo periodo, años 630 aproximadamente. El libro de Ageo, 2 capítulos solamente, escrito aproximadamente en el año 520. El libro de Zacarías, con 14 capítulos, escrito entre los años 520 y los años 510. Y el libro de Malaquías, con 4 capítulos, escrito aproximadamente en el año 425. Dos libros prácticamente de mayor contenido de entre los profetas menores, ellos son el libro de Oseas y el libro de Zacarías, debido a su contenido en comparación con los profetas mayores, Jeremías, Isaías, Daniel, prácticamente podemos decir que son pequeñitos libros o
profetas menores, como así se le conoce. Con respecto al libro de Oseas, el mismo título del nombre del libro es denominado por el propio autor. La palabra Oseas significa Jehová ha salvado. Jehová ha salvado, prácticamente significa el nombre Oseas. Y con respecto a la paternidad literaria, el libro de Oseas hace la introducción en el capítulo 1, versículo 1, solamente aportando un detalle importante, y es que su padre, Oseas, era hijo de Berí. Solamente, no conocemos nada respecto a su madre, no conocemos nada respecto a su muerte, respecto al lugar donde Oseas murió. Solamente añade una información importante diciendo que era hijo de Berí, que significa mi pozo. Oseas capítulo 1, versículo 1, Oseas inmediatamente presenta, al iniciar este capítulo, además de presentar que su padre era Berí, que su contenido, aunque un pequeño libro, no es producto de una investigación propia del profeta, no es producto de alguna especulación o no es producto de un pensamiento filosófico. El mismo Oseas traza las pautas y proclama que el mensaje, el contenido de sus escritos es nada más y nada menos que directamente de Dios, es palabra de Jehová. Por eso él dice en el versículo 1, palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? Que vino a Oseas, hijo de Berí. El mensaje, el contenido del libro de Oseas no es producto de una imaginación o producto de una especulación propia, sino que es palabra de Jehová al profeta Oseas. ¿Cuál es prácticamente el marco histórico del libro de Oseas? Él lo dice claro en el versículo 1. Él dice, palabra de Oseas, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Acaz. El libro de Oseas se remonta nada más y nada menos que en los tiempos de Jeroboam, hijo de Joás. Y prácticamente Oseas comenzó su ministerio durante el reinado de Osías, rey de Judá, Jeroboam, y continuó hasta el tiempo de Ezequías, rey de Judá. Sin embargo, todos sus mensajes están dirigidos a la nación del reino del norte. Condición espiritual del pueblo, Oseas capítulo 4, versículo 1. Noten ustedes cómo podemos, amigos oyentes y hermanos, poder más o menos identificar cuál era la condición del pueblo en tiempos de Oseas. Vino palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios suceden. El verso número 2 da una vislumbre de más o menos cómo era la panorámica, cuál era el ambiente, cuál era la degeneración espiritual y la condición moral del pueblo. A tal punto que el mismo profeta dice que matar, robar, hurtar, adulterar prevalecen, y el homicidio. A tal punto de que hasta la fornicación llegó a ser o adoptarse como una práctica religiosa prácticamente ofrecida a dioses paganos. Es más, la consulta a Baal y a dioses paganos estaba muy pero muy de moda en tiempos del profeta Oseas. Noten ustedes cómo dice Oseas capítulo 2 versículo 13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales. Noten ustedes la expresión, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos. Oseas capítulo 4 versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera preguntaba. ¿A quién preguntaba? Y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo entrar. Versículo 13 del capítulo 4. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados. Noten ustedes cómo de manera categórica expresa cuál era la condición del pueblo, a tal punto de que sacrificaban a los Baales, de que la muerte, el robo, el homicidio, la fornicación llegó a ser adoptado por el pueblo. Es por eso que se dice que Oseas profetiza en uno de los tiempos más oscuros y difíciles que está viviendo el pueblo de Israel en aquellos tiempos.
Noten ustedes el mensaje de Oseas de esperanza al pueblo de Israel. A pesar de la degeneración moral, amigos oyentes, a pesar de la condición, Oseas se levanta como un profeta, aunque considerado menor, pero con un contenido grande. Se levanta como un profeta y a pesar de la condición del pueblo, él proclama en el versículo 1, venid y volvamos a Jehová. ¿Qué dice él? Porque él arrebató y nos curará. Él hirió y también él nos va a vendar. Versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Versículo 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana de la tierra. A pesar de la condición moral en la cual está viviendo el pueblo, a pesar de la condición decadente espiritual en la cual estaba pasando el pueblo de Israel en tiempo de Oseas, a pesar de la conducta, a pesar de lo bajo que habían caído, a pesar de que estaban obedeciendo, sacrificando a los Baales, Dios levanta al profeta Oseas con un mensaje de esperanza para decir que si el pueblo se volvía a Jehová, había esperanza y él iba a vendar sus heridas. Noten ustedes cómo el Oseas en el capítulo 14 vuelve otra vez a decir al pueblo, vuélvete, oh Jehová, oh Israel, Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. ¿Qué está diciendo él? Noten ustedes la condición, no estaban del lado de Dios. Por eso él dice, vuélvanse a Jehová y díganle a él, quita toda nuestra iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amigos y oyentes y hermanos que nos escuchan, si te has ido lejos del Señor, el libro de Oseas tiene un mensaje grandioso para ti. Vuélvete al Señor. No importa dónde estés, no importa qué haya pasado, no importa qué tan lejos hayas caído. Aunque es un profeta menor, es un profeta con mucha relevancia y un mensaje especial para nosotros. Vuelve a los brazos del Señor, nos dice Oseas. Noten ustedes ahora cómo hacemos una introducción al libro de Joel. El libro de Joel prácticamente recibe el nombre de su mismo autor, Joel. Y significa Jehová es que Dios. Sabemos de manera acertada, según el libro de Joel capítulo 1 versículo 1, que su padre fue Petuel. ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue su padre? Pero prácticamente no sabemos muchos detalles. Su misión profética se relacionó con lo que tiene que ver con Judá y con Jerusalén, como los dicen los capítulos 2, versículo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 1, versículo 6, versículo 18. En toda su profecía no hay ninguna sola mención a Israel, sino a Judá y a Jerusalén. Era un mensaje explícito dirigido en primer lugar hacia Judá y hacia Jerusalén. Noten ustedes cómo también el libro de Joel, en el capítulo 1, da bien acertado para que el pueblo entienda de que su mensaje no es tampoco producto de una imaginación o producto de una filosofía o especulación. Pues amigos oyentes y hermanos, él dice es de manera explícita en el versículo 1, Jehová, palabra de Jehová que vino ¿a quién? Hijo de Petuel. Noten ustedes cómo los dos profetas que hemos analizado, Amós y Joel, los dos dan por sentado que el mensaje, el contenido, aunque pequeño, pero sumamente grande, es nada más y nada menos que producto de una palabra de Jehová. Palabra de Jehová que vino al profeta Joel. ¿Cuál era el marco histórico del profeta Joel? Algunos consideran que Joel es el más antiguo de todos los profetas mayores y menores. Otros lo consideran como postesílico. Un tercer punto de vista se sitúa Joel en el siglo VII, durante los primeros años del reinado del rey Josías. Noten ustedes algunas de las peculiaridades de algunos de los mensajes que el profeta Joel proclamó a el pueblo de Judá y de Jerusalén. Noten ustedes cómo dice en el versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea,
congregaos los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová. ¿Dónde manda a congregarse? Vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. ¿Qué está cercano? Como destrucción del Todopoderoso. Capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y tocad al alma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. ¿Qué viene? Y el texto dice, porque está cercano. Noten ustedes cómo el profeta Joel está tratando de decir al pueblo, noten ustedes que a pesar de su condición, la razón principal por la cual ustedes deben volverse a Dios, la razón principal por la cual ustedes deben volverse a Dios, cambiar de conducta, es porque cercano está el día de Jehová. Amigos oyentes, hermanos, amigos y visitas que nos escuchan, amigos que nos sintonizan vía las redes, cercano está el día de Jehová. Y es por eso que el texto dice, volvámonos a Dios, congreguemos ayuno, hagamos asamblea, reúnanse toda la congregación en mi casa y oren, porque cercano está el día de Jehová. Estaré predicando para alguien que había perdido la esperanza de la segunda venida. Estaré predicando para alguien que había pensado que la segunda venida es un cuento de hadas. El profeta Joel, en este contenido pequeño, aunque sumamente grande, Dios nos dice, cercano está el día de Jehová. ¿Notan ustedes cómo el mismo profeta Joel, producto de que cercano está el día de Jehová, manda a la congregación, manda al pueblo, manda a los ancianos, manda a todos a hacer nada más y nada menos que una entrega total hacia nuestro Dios? Miren cómo dice Joel capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con todo qué? Con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Versículo 16, capítulo 2. Reunid al pueblo, santificad la reunión, júntense los ancianos, congregaos los niños y los que maman. Salga de la cama del novio y del tálamo la novia. Entren en la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová. Digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen a ella. Porque, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Noten ustedes que el profeta Joel está convocando una reunión general. Está diciendo hay un toque de queda. Está declarando en alerta roja. Se reúnanse todos. El novio, si se casó, que salga de las cámaras. Los niños que se están amamantando, salgan de las cámaras. Las madres, salgan de las cámaras. Congréguense, reúnanse y entréguenle su vida total a Dios. Noten ustedes ahora cómo el mismo, prácticamente ahora no quiere. El mismo profeta Joel menciona prácticamente algunas características importantes, y además de hablar al pueblo acerca de la condición en la cual está viviendo, manda y proclama a convocar prácticamente todo ayuno con el pueblo. ¿Cuál es prácticamente el marco histórico referente al profeta Joel? No nos dice nada prácticamente referente a ninguno de los reyes, no menciona reyes, no ubica en la introducción a algunos reyes donde nosotros podamos tener algún parámetro para ubicar el tiempo. Lo cierto es que el profeta Joel presenta detalles importantísimos, es más, presenta la promesa del Espíritu Santo cuando en el capítulo 2, versículo 28, él dice lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre toda qué? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Noten ustedes cómo Joel está profetizando la venida del Espíritu Santo. Claro,
tuvo cumplimiento de manera intensificada en los tiempos de los apóstoles en Hechos capítulo 2. Noten ustedes que cuando el apóstol Pedro dicen, estos hermanos están ebrios, Pedro dice, no estamos ebrios, sino que se cumplió lo dicho por el profeta Joel. El profeta Joel amonesta al pueblo y le da la esperanza de recibir la lluvia temprana y la promesa de un consolador, nada más y nada menos que el Espíritu Santo entre el pueblo. No sé si pueden ir cambiando, Rabel, la diapositiva. Sería bueno. Bueno, está bien ahí. El libro de Amós. El libro de Amós. La palabra o el nombre Amós lleva prácticamente el título del mismo autor, Amós, que significa el que lleva una carga. ¿El que lleva una qué? El que lleva una carga. ¿Cuál es la paternidad literaria referente al libro de Amós? Nada más y nada menos que en el capítulo 7, versículo 14 y versículo 15, este profeta Amós se identifica como un boyero. ¿Como un qué? Cuando él se le pregunta, ¿cuál es tu oficio? Yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta, yo solamente soy un boyero prácticamente. Boyero, recogedor de higos silvestres, que da la impresión de que aunque prácticamente era un hombre independiente, se mantenía solo, trabajaba como boyero, un trabajo prácticamente humilde, donde cuidaba su rebaño. Cuando Amós recibió su llamamiento divino, salió de Judá para ir a Israel y probablemente estableció el centro de su obra en Betel, donde estaba el templo principal dedicado prácticamente al culto, al becerro o a la idolatría, y allí el profeta Amós proclamó su mensaje de esperanza. También el mismo Amós, en el capítulo 1, versículo 6, amigos oyentes, da por sentado bien claro que su mensaje no es producto de la imaginación, como hacemos recalcar, no es producto de la filosofía, sino que su mensaje no es nada más y nada menos que producto de palabras de Jehová que le había hablado al profeta Amós. Por eso dice en el capítulo 1, versículo 6, así ha dicho Jehová. ¿Así ha dicho quién? Así ha dicho Jehová. ¿Cuál es el marco histórico del profeta Amós? Muchos, la cristiandad es unánime referente a este asunto, y Jonás profetiza, él mismo lo dice en el versículo 1, en días de rey Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Como Usías fue rey de Judá desde el año 767 hasta el año 750, y Jeroboam II fue desde el año 782 hasta el año 753, es probable entonces que el ministerio de Amós transcurriera en algún tiempo entre el año 767 y el año 753. Noten ustedes cómo el libro de Amós comienza a declarar de manera explícita una serie de juicios contra algunas naciones. En el capítulo 1, versículo 7, él dice claramente, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revolcaré su castigo. Versículo 10, prenderé a fuego en el muro de Tiro. Versículo 11, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revolcaré su castigo. Versículo 12, prenderé fuego a Temán. Oseas, Amós 1:13, así ha dicho, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revolcaré su castigo. Versículo 14, encenderé fuego en el muro de Rabá. Noten ustedes cómo el versículo 1 mismo dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revolcaré su castigo, prenderé a fuego a Moab. Versículo 4, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no provocaré su castigo, revocaré su castigo, prenderé por tanto fuego en Judá. Versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. Una serie de juicios proclama el profeta Amós, producto de que el pueblo había prácticamente abandonado a Dios en un punto de que Dios a través del profeta Amós tiene que dictar prácticamente mensajes de juicio para que el pueblo entienda que la destrucción venía inminente si no hacía caso al profeta Amós, que era directamente de Dios. Noten ustedes cómo Amós, amigos oyentes, insta al pueblo a buscar a Dios. Capítulo 5, versículo 4. Por eso así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y ¿qué?
y viviréis. El resultado, el vivir, no es producto de que solamente de que nuestro corazón lata. El resultado de la verdadera vida es producto de nosotros buscar a Jehová. Por eso él dice, buscadme todos ustedes y ustedes van a vivir. Versículo 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, no poseáis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que cometa como fuego la casa de José y lo consuma. A pesar de que el pueblo estaba muerto espiritualmente, el profeta le insta al pueblo, busquen a Jehová y seguro ustedes van a vivir. ¿Estaré predicando para alguien que ha muerto y ha perdido la esperanza? ¿Estaré predicando para alguien que a pesar de que su corazón lata, hay un vacío en él? En esta hora, a través del profeta Amós, aunque un libro considerado como un profeta menor, pero con un contenido grande, dice el Señor, buscadme y viviréis. Ahí donde estés, ahí sentado, a través de las redes sociales, a través de la pantalla de tu celular, a través de tu computadora, buscad a Jehová y viviréis. Noten ustedes cómo ahora el libro de Jonás, pasamos a este profeta menor, libro de Jonás, lleva su nombre del mismo autor y su nombre significa siervo de Jehová. ¿Cuál es el nombre? Siervo de Jehová. ¿Cuál es la paternidad literaria? Aunque se llamaban Abías, una cantidad de personas en los tiempos del Antiguo Testamento, ninguno puede ser identificado con certeza del autor del libro profético. Algunas referencias del reino de Judá indicaron que Abías pertenecía a esa nación. ¿Cuáles eran algunas de las palabras prácticamente del profeta Jonás? Noten ustedes cómo ahora prácticamente el libro de Jonás presenta solamente... Se ha prácticamente hablado mucho referente a que el libro de Jonás representa, no es un libro confiable o que prácticamente es un cuento producto de lo que él presenta, de que prácticamente no es nada confiable, se lo tragó un pez y todavía los científicos están buscando un pez que sea capaz de tragarse a una persona y no prácticamente no destrozarlo, digo yo, valga la redundancia, pero hay que entender que eso es producto de una obra milagrosa de Dios y que el texto dice que fue un pez enviado directamente de parte de Dios. El libro de Abías, el texto en el versículo 1 da por sentado claramente que Jehová había dado el mensaje. Por eso, visión de Abías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. ¿Cuál es prácticamente el marco histórico del libro de Abías? Nada más y nada menos que se remonta al siglo IV. De acuerdo a la segunda opinión, Abías se refiere a las calamidades que cayeron sobre Judá en tiempos de las invasiones babilónicas, lo que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 586. Noten ustedes algunas de las peculiaridades y algunos de los mensajes del libro de Abías. El libro de Abías describe el castigo que ha de venir sobre Edom a causa de la crueldad con Judá durante un tiempo de crisis y el triunfo final del pueblo y del reino de Dios. Y noten ustedes que los edomitas causaron prácticamente muchos estragos al pueblo de Israel. Noten, a tal punto de que en 1 de Samuel, capítulo 14, versículo número 47, describe claramente que Saúl destruyó a los edomitas porque ya se habían convertido en enemigos del pueblo de Dios. Por eso ahora el libro de Abías habla claramente a esa nación de Edom, diciendo que de manera cruel cómo había tratado al pueblo de Israel. Por eso el libro de Abías, en el capítulo 1, versículo 15, tiene solamente un capítulo, presenta claramente el día de Jehová y dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Contemporáneo a Joel, Joel dice: cercano está el día de Jehová. Ahora Abías vuelve a recalcarle al pueblo, vuelve a recalcarle a Edom que el día de Jehová está cercano. Versículo 17, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. ¿Qué dice Abías? Y será santo,
y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. Dos promesas grandiosas presentan días. Número uno, que cercano está el día de Jehová y que a pesar de la corrupción, a pesar de lo desenfrenado que está el pueblo, habrá un remanente santo en todos los tiempos. Miren, por ejemplo, acerca de el libro de Miqueas. El libro de Miqueas lleva prácticamente su nombre del mismo autor, que significa quien se asemeja a Jehová. Quien se asemeja a Jehová es prácticamente el nombre del autor Miqueas. ¿Cuál es la paternidad literaria referente al libro de Miqueas? Se dice que Miqueas es de Mosoret porque quizá provenía de la aldea de Mosoret Gad, que se cree que estaba en la parte sur de Judá hacia Filistea. Noten ustedes cómo Miqueas, capítulo 1, versículo 1, para todos los amigos oyentes presenta que su mensaje nuevamente no es producto de la imaginación, no es producto de la especulación, es producto de haber recibido un mensaje de parte de Jehová. Es por eso que en el capítulo 1, versículo 1 dice claramente, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Mosoret en los días de Jotán. El lenguaje de Miqueas es un lenguaje poético, es rítmico, es mesurado. Su estilo podría indicar un origen campesino, pues es vigoroso, sencillo y franco. El profeta distingue por su empleo frecuente de figura del lenguaje, juego de palabras, es osado, es severo, es intransistente al tratar con el pecado y sin embargo es tierno de corazón, triste de espíritu, amable, pero también es compasivo. ¿Cuál es el marco histórico? El mismo libro dice, igual que Isaías, Miqueas llevó a cabo su ministerio profético en el periodo crítico de la última mitad del siglo VIII a.C., cuando Asiria era un poder mundial totalmente dominante. ¿Cuál es el tema del libro? ¿Cuáles son los temas que predominan? Sencillamente dos, los más fundamentales. Número uno, la condenación de los pecados del pueblo y el castigo resultante en el cautiverio, y la liberación de Israel y la gloria y el gozo del reino mesiánico. Por todo el libro de Miqueas alteran las advertencias y las promesas, el castigo y la misericordia de Dios para con su pueblo. El libro de Nahum, interesantísimo, lleva el mismo nombre de su autor, Nahum, que significa consolado, consolador o el que es consolado. La paternidad literaria nos presenta nada más y nada menos que no existe mucha información referente al libro de Nahum como aporta. Es natural de Ercos, según el capítulo 1, versículo 1 del mismo libro de Nahum. ¿Cuál es el marco histórico? El profeta contempla la caída de Nínive como todavía futura, según el capítulo 3, versículo 7 del libro de Nahum, y por eso esa fecha es razonable para Nahum, podría ubicarse alrededor de los años 640 a.C. Es por eso que él dice en el capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. ¿Cuál es el tema fundamental o principal que carecen en el libro de Nahum? La futura destrucción de Nínive. Por esa razón la profecía contempla el mensaje de Jonás. Este predicó el arrepentimiento en Nínive y por haberse humillado sus habitantes en Dios, lo cual la ciudad fue perdonada. Así que el profeta Nahum continúa prácticamente hablando o profetizando contra una ciudad Nínive, la cual Jonás ya había profetizado también. Mensajes de esperanza en el libro de Nahum para todos nosotros y para aquellos amigos. Jehová es bueno y libra en tiempos de angustia. Miren cómo dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7. Jehová es que bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. ¿No creen ustedes que con un mensaje como este puede ser considerado el libro de Nahum un profeta menor en el contenido? Sí, pero en lo grandioso, en el mensaje que tiene Dios para nosotros, son mensajes de esperanza sumamente grandes. Por eso el libro presenta: Jehová es bueno.
Aunque el hombre sea malo, Jehová es bueno. Él es fortaleza en el día de angustia y Él conoce a todos aquellos que confían en Él. También presenta el mismo libro que Jehová es también Jehová poderoso. Es por eso dice en el capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira. ¿Y qué? Y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son polvo debajo de sus pies. Miren ustedes cómo el libro de Habacuc se introduce. La palabra Habacuc significa prácticamente abrazar. Y la paternidad literaria no se sabe mucho, dice aquí prácticamente referente al libro de Habacuc, no añade mucha información, no se sabe, como en el caso de Amós. Habacuc fue llamado por Dios de alguna otra ocupación, así fue especialmente preparado para su vocación en la escuela de los profetas. El marco histórico del libro de Habacuc nos dice claramente que parece haber sido escrito durante un terrible tiempo de apostasía. Quizá durante la última parte del reinado de Manasés, durante el reinado de Amón o durante la primera parte del reinado de Josías. Prácticamente podemos decir cuáles son algunos de los temas fundamentales y principales del libro de Habacuc. Aunque Habacuc lamenta los pecados de Judá y sabe que su pueblo merece castigo, está preocupado por el resultado de las aflicciones de su pueblo. También se preocupa por el destino del instrumento que Dios usa para imponer ese castigo. Los caldeos, que parecen ser bendecidos por una prosperidad siempre creciente. Así que Habacuc está presentando inquietudes. Dice, pero ¿cómo es que va a pasar esto, Señor? ¿Y cómo es que el malo prospera? Señor, ¿y cuántas veces yo voy a clamar, a clamar y a clamar? Y mira cuánta violencia. Y tú no me respondes, tú no me dices nada, tú estás en silencio. Así que Habacuc comienza a decir, Señor, pero ¿por qué que yo clamo a ti y tú no me respondes? ¿Por qué, Señor, que yo hablo y siento como que me has olvidado? Pregunto yo. ¿Será que estaremos predicando para algún amigo, algún hermano, algún oyente, alguien que nos sintoniza, que tiene quizás las mismas inquietudes que Habacuc? Que ha pensado que Dios le ha abandonado, ha pensado como que Dios se ha ido lejos, ha pensado como que Dios se ha hecho prácticamente el sordo. El libro de Habacuc presenta estas inquietudes y noten ustedes cómo ahora Dios, de manera milagrosa, de manera poderosa, trata de responderle a Habacuc y responde sus inquietudes. Por eso que en el capítulo 2, versículo número 2 dice, Jehová me respondió. ¿Qué dijo Habacuc? ¿Jehová qué? Habacuc tenía inquietudes. Habían cosas que no entendía. Tenía muchos mensajes confusos. Ahora Dios le responde al profeta Habacuc y le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra, que la leyera en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Habacuc tiene dudas, sí o no? Claro que sí. Él hay muchas cosas que no entiende. Él hay muchas cosas referentes a Dios. Pero Señor, ¿por qué yo clamo a ti? Tanta violencia, tanta destrucción. ¿Qué es lo que está pasando? A veces tenemos inquietudes. Ahora Dios le dice, mira, yo te voy a responder. La visión va a venir, la visión va a llegar. Espérala, no te preocupes. La respuesta viene. Aunque tarde un poquito, ella va a llegar. Jehová te va a responder. No importa la incertidumbre en el momento, en la situación precaria en la cual te encuentres. Espera la promesa de Jehová, ella va a llegar. Noten ustedes ahora cómo Habacuc, después que recibe ese mensaje de Dios, después que Habacuc recibe esa respuesta de parte de Dios, ese mensaje de esperanza, ahora Habacuc dice, ahora entiendo, ahora yo voy a esperar en el Señor, ahora yo voy a esperar en Jehová. Y es por eso que dice en el capítulo 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios, y miren ustedes lo que dice. Dios vendrá desde Temán. ¿Qué dice él? Y el santo desde el monte Parán. Habacuc
tiene dudas, hay cosas que no entiende, Dios le responde a Habacuc y le dice: Habacuc, no te preocupes, la bendición va a llegar, no te desesperes, no ha llegado todavía, está a punto de llegar. Y cuando Habacuc escucha esas palabras de ánimo, noten ustedes cómo él proclama la segunda venida y dice: Dios vendrá desde Temán. Noten ustedes cómo este mensaje confortó a Habacuc a tal punto que dice: no se preocupen, Dios va a venir, Dios va a responder, aunque tarde, aunque sea tardado aparentemente o humanamente hablando, Dios tendrá un mensaje de esperanza. Y este mensaje o esta respuesta de Dios lo que hace es Habacuc tratar de brindarle una esperanza al pueblo que estaba escuchando. Este mensaje lo que hace es afianzar la confianza de Habacuc en Dios. Y es por eso que él dice en el capítulo 3, versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué dice Habacuc? ¿Qué dice Habacuc? Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, el cual me da pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar, el jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Noten ustedes cómo Habacuc se apoya en Dios, y aunque tiene dudas, aunque hay cosas que no entiende, aunque parecería como que el futuro es nublado y oscuro, Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, aunque no hayan fruto en las vides, aunque quiten las vacas de los corrales, con todo, después de haber recibido consuelo de parte de Dios, yo me alegraré en Jehová. El libro de Sofonías lleva el título al mismo autor, y el nombre de Sofonías significa nada más y nada menos que Jehová ha escondido, Jehová ha atesorado. ¿Cuál es la paternidad literaria? En el capítulo 1, versículo 1 del mismo libro de Sofonías, prácticamente parecería indicar como que él provenía de una familia distinguida. El hecho de que remonte su ascendencia hasta Ezequías podría considerarse como una indicación de que se refiere al rey de Judá de ese nombre, y por lo tanto implica su ascendencia real. Noten ustedes cómo el mismo libro de Sofonías, de manera unánime, con todos los otros profetas menores considerados, da por sentado claramente de que su mensaje no es producto de la especulación, no es producto de la búsqueda solamente humana de un mensaje, sino que su mensaje no es nada más y nada menos que producto de palabra de Jehová al profeta Sofonías. Por eso que dice en el capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi. ¿Hijo de quién? ¿Cuál es el marco histórico del libro de Sofonías? El profeta está ubicado en tiempos del reinado de Josías, rey de Judá, entre los años 640 y años 609 a.C. Como Sofonías predijo la caída de Nínive, capítulo 2, versículo 13, acontecimiento que sucedería en el año 612, es muy probable que el libro se haya profetizado durante los primeros años del reinado de Josías. El tema prácticamente fundamental del libro de Sofonías es que, así como Joel, el profeta Miqueas está centrado en que el pueblo entienda de que cercano estaba el día de Jehová. Miren ustedes el mensaje de Sofonías. También insta a buscar a Dios. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los habitantes de la tierra. ¿Quién? Todos los habitantes de la tierra, no una distinción, no una raza, no un color. Sofonías dice: busquen a Jehová todos los habitantes de la tierra. Y prácticamente pasamos a lo que es el libro de Ageo, que la palabra Ageo puede significarse festivo, lo que quizás sugiere que nació prácticamente, puede ser en un día de fiesta. ¿Cuál es la paternidad literaria referente a este libro? Ageo fue el primero de los profetas postesílicos. No se sabe nada más de él, lo revelado en la profecía de que se dice en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 1. ¿Cuál es el marco histórico? La secuencia del libro de Ageo indicaría todo su ministerio conocido, no duró más de tres meses y medio, y que comenzó el 29 de agosto del año 520
y se extendió de acuerdo con sus dos últimos discursos registrados en el capítulo 2, versículos 10 y versículo 20, hasta el 18 de diciembre del año 520. Toda la fecha de los profetas, la de Ageo, es la que puede darse con mayor precisión. Prácticamente podemos decir que la misión del profeta Ageo nada más es, mira, los 4 mensajes que constituyen el libro de Ageo tenía el propósito de reanimar el espíritu desfalleciente del pueblo e inspirarle con el deseo de hacer grandes cosas para Dios. Y prácticamente el libro de Zacarías, que significa Jehová recuerda o Jehová ha recordado prácticamente, y podemos ubicarlo nada más y nada menos, probablemente era levita y pudo haber sido sacerdote según Nehemías capítulo 12 versículo 16. Zacarías es llamado hijo de Ido en Esdras capítulo 5 versículo 1. Es casi seguro que Zacarías nació en Babilonia, prácticamente en la deportación, que regresó del cautiverio, o sea, en el año 520 o año 529. Su marco histórico fue que Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo. El tema de Zacarías prácticamente es hablar acerca de la visión, prácticamente acerca de el cuidado de Dios, debido a que culminó los días falsos verdis, habían dejado de construir el templo. Las profecías de Zacarías llegarán al tiempo de gran incertidumbre y ansiedad, cuando le parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para edificar estaba por serle retirado. Así que el libro de Zacarías comienza a dar mensajes de esperanza cuando el templo está en ruinas, y comienza a hablar y a motivar y a profetizar a que el pueblo prácticamente reconstruya. Y el último libro que nos llega en los profetas menores considerados, que es el libro de Malaquías. La palabra Malaquías significa mi mensajero, del hebreo, mi mensajero. Sin embargo, la palabra podría ser una contracción de, que significa mensajero de Jehová. La paternidad literaria de este mismo libro de Malaquías puede situarse por el contenido del libro. Es evidente que profetizó cuando el cautiverio ya había pasado, ya el templo se había reconstruido al olvido, y el pueblo prácticamente ya estaba en una condición donde prácticamente podemos decir que estaba todo bien. Es por eso que, a pesar de todo esto, el libro de Malaquías habla prácticamente en un tema donde el pueblo, a pesar de que ya tenía el templo, a pesar de que aparentemente todo estaba bien, el pueblo había dejado de serle fiel a Dios. Así que Malaquías comienza a profetizar y hablar a que, a pesar de que tenían el templo, como Dios fue bueno, como Dios fue misericordioso, el pueblo debía serle fiel a Dios, a tal punto de que los sacrificios dados que Dios había mandado y cómo se debían hacer, el pueblo lo había olvidado y se sacrificaban animales con todo tipo de defectos. Es por eso que Dios le dice: no aceptaré vuestras ofrendas. Y Dios motiva a través del profeta Malaquías, como último profeta menor, a que el pueblo adore a Dios de verdad, a que el pueblo ofrezca sacrificios a Dios como Dios en realidad ha mandado. El tema tiene que ver con la obediencia y la fidelidad a Dios. Están impregnadas en este profeta menor, el libro de Malaquías. A través de todos estos profetas menores, pero con un contenido amplio, rico y lleno de bendiciones. Amigos, oyentes, hermanos, visitas, amigos que nos sintonizan, Dios tiene un mensaje de esperanza. A pesar de que humanamente hablando Dios te haya dejado, humanamente hablando podríamos pensar como que ya todo parece perdido. Podríamos pensar que el Señor no viene. Joel dice: cercano está el día de Jehová. Así que, amigos, oyentes y hermanos, quiere el Señor que a través de estos profetas menores, pero con un contenido amplio, nosotros podamos entender que Dios nos llama a la fidelidad, que Dios está pronto por venir, cercano está el día de Jehová. Te dejo nada más y nada menos con la bendita esperanza, amigo y oyente, y ahí hermano que me escucha, que nuestro Dios está
pronto por venir. Y que en estos profetas menores el mensaje de la segunda venida está impregnado. Jehová viene pronto. Si has perdido la esperanza, si has perdido quizás los ánimos de seguir adelante, a través de este estudio de estos profetas menores, Dios nos motiva a que podamos entender que Jehová está cercano a las puertas. Que Dios me les bendiga, iglesia. Dios me les bendiga, hermanos, amigos, visitas, amigos que nos sintonizan a través de las redes. Que Dios pueda hacer maravilla en tu vida. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orarle a nuestro Dios. Oremos a Dios. Ahí donde estás, inclinemos el rostro y hablemos con nuestro Dios. Ahí donde estás, pidámosle a nuestro Dios que nos lleve en paz. Bendito Dios y eterno Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Que tu palabra, Señor, en esta hora haya quedado sembrada en buena tierra. Que dé fruto al 100%. Y que si algún amigo, oyente, amigos que nos sintonizan a través de las redes, hermanos, Señor, que quizás han venido sin esperanza, amigos, Señor, que quizás en este momento escucharon el mensaje, pero quizás con sueños empolvados. Quizás amigos que han perdido la esperanza, el consuelo, Señor, en esta hora. Gracias, porque tu palabra nos confirma que tú estás ahí con nosotros. Que a pesar de la conducta desordenada que tengamos, tú estás ahí, Señor. Los profetas menores revelan el plan grandioso que tienen para con nosotros. Presentan las ricas bendiciones. Y a pesar de que el pueblo estaba en apostasía, una grande apostasía, en tiempos en los cuales profetizaron los profetas menores, los profetas se levantaron diciendo: tenemos un mensaje de parte de Jehová. Jehová hará maravillas. Muchas gracias. Que tu palabra, Señor, haya producido cosas grandiosas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Dios me les bendiga. Pueden sentarse. Dios me les bendiga. Dios nos guarde. Feliz noche para todos. Escondí tu palabra en mi corazón. No quiero pecar contra ti. Escondí aquellas preciosas verdades dentro de mí. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús. Tu palabra es luz, tu palabra es paz, tu palabra es vida en mi corazón. Por eso en mi vivir yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu amor y tu poder. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú estás junto a mí. Decidí que desde este día y por siempre tuyo seré. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecer a Jesús.